Bueno, pues básicamente, pues esta formación lo que intenta, ya lo hemos repetido varias veces, es que ustedes cuando ya se escuchen la palabra de Dios, cuando la lean, el Nuevo Testamento, ustedes logran hacer esa visión, logran tener esa visión en conjunto, que es la que presenta la liturgia. Por ejemplo, la lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, la lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. Entonces, todo eso tiene un sentido. O sea que digamos que lo que nos está diciendo todas esas lecturas es, así como habló Dios en el tiempo de Isaías, de Jeremías o del profeta que sea, así como lo entendió la gente que respondió con el Salmo, así como lo cuenta Pablo o lo dice Pablo, así es lo mismo que Jesús dice. O sea, no hay una diferencia. Hay una diferencia posiblemente en la forma como se narra, en la forma como se dice o se cuenta, pero no hay una diferencia en el verdadero contenido. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que captar en el libro de los profetas. Y por eso, pues, decíamos que es muy importante ubicarlo en su contexto histórico, en su contexto literario y por supuesto en el teológico porque es lo que nos va a decir a través de la teología, ¿verdad? O sea, la interpretación de ese momento. Entonces ponemos el ejemplo del domingo. Bueno, yo les mandé la lectura Lo oí. lo yo, ok. Él es una de las mejores, este Monseñor Cardenal es uno de los mejores que da pues al menos desde mi punto de vista, porque es eso que les estoy diciendo, él lo hace perfectamente y lo sintetiza con una sola frase. El domingo era eso, ¿verdad? Era aceptar la generosidad de Dios, el amor generoso de Dios. Parece que eso parece muy fácil, pero si uno se da cuenta, es muy difícil, porque en primer lugar tiene que ver con una especie de conocimiento de mí mismo y de un conocimiento de ese ser, un conocimiento que tiene que mostrarme una lógica totalmente como dijera yo, de sentido común, la diferencia esencial que hay entre la realidad, entre esa realidad Dios y mi propia realidad. Entonces hay una diferencia sustancial, ontológica, existencial. Son dos realidades distintas. Entonces cuando vemos la primera lectura del domingo, es decir, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de pensar, todas sus maneras, si es que tiene maneras, son totalmente distintas a las nuestras. Eso es como que es lo que hay que tener claro, ¿verdad? Tener como muy consciente eso. O sea, si esa realidad existe, es totalmente diferente a nosotros. Ahora, que nosotros cuando queremos relacionarnos con esa realidad, utilizamos pues humanamente las formas humanas que conocemos, no podemos utilizar otras. Pero entonces tenemos que tener claro que sus pensamientos, si es que los tienen, no son nuestros pensamientos, o sea, hay un abismo de diferencia. Eso hay que tenerlo, pero así como quien dice, muy claro. Luego si vamos a la carta de Pablo, pues nos damos cuenta de que tenemos que tener una convicción, una. Fíjense que cuando nosotros rezamos el credo, no nos piden que creamos en un montón de cosas. No, realmente no. Realmente nuestra convicción es que Dios es trino. Eso es lo que básicamente es la fuente, la base, la estructura de nuestra fe, que Dios es trino.
Entonces, bueno, la distinta forma como vamos a interpretar a esa Trinidad, pues se va a ir revelando por Jesús, por decir así. Entonces, Pablo, teniendo claro eso y teniendo clara esa diferencia, pues él tiene una convicción, que su convicción es Jesús. Y para él esta vida es vivir para él, y si es morir, morir para él. Entonces no hay otro camino. O sea, no hay que vivir en aquella angustia, desesperación, ansiedad interminable de que qué va a pasar. Bueno, van a pasar las cosas que van a pasar y el Señor se encargará en esos momentos de darme lo que necesito, porque ni yo sé lo que voy a necesitar. Entonces, es el tema, ¿verdad? Si vivo con Dios vivo y si muero con Dios muero. O sea, esa es mi convicción. Al menos será la de Pablo. Muy coherente con la primera lectura porque viene y es el amor misericordioso, generoso de Dios el que lo rescata de su realidad, que es casi lo mismo de hoy. Hoy la celebración de Mateo es casi lo mismo, sí, ¿verdad? La misericordia de Dios que rescata a Mateo de una situación, pues, que dijéramos, pues era su trabajo, era su contexto, era su época, pero claramente esas personas, ya sea porque el trabajo se los permitía, pues eran opresores de la gente más sencilla. Sí, una vida muy triste, muy dolorosa. Muchos trabajos así, y a través de la historia han habido trabajos que realmente la gente tiene que aprender como no sé, para hacer el trabajo tienen que olvidarse de otras cosas o como dice, endurecer su corazón porque de lo contrario tendría que renunciar a ese trabajo. En fin, ese es el tema del domingo y ese es el tema de hoy también. Entonces, allí hay una cosa muy clara, ¿verdad? De lo que se decía la semana pasada en la lectura del centurión, que él no tiene la dignidad de acercarse a Jesús para pedirle que sane a su criado. Él intercede, él le dice a unas personas que intercedan por él y las personas interceden realmente por él y dicen, es un buen hombre, nos ha hecho una sinagoga, bueno, hablan bien de él, ¿verdad? Es decir, ahí se ve toda una gestión humana, ¿verdad? Para que este hombre reciba lo que pide. Pero el punto no es tanto eso, sino el punto es el tema de la dignidad. Y nosotros lo repetimos en cada Eucaristía, yo no soy digno. Pero entonces a mí me ha entrado una pequeña curiosidad o decir, bueno, pero entonces, ¿por qué tanto pleito con que si la Eucaristía en la mano o la Eucaristía en la boca? Si yo no soy digno, no soy digno ni en la boca, ni en la mano, ni en ningún lado. Entonces, esos comentarios están como de más. Si yo entiendo que no tengo dignidad. No sé si ustedes vieron ayer la misa de Monseñor, ¿cómo se llama el de ahorita? Monseñor... Gonzalo. Gonzalo de Villa. Gonzalo de Villa. Monseñor sí. Gonzalo, qué claro decía él, no, mientras esté esta situación de pandemia, esta es la forma como tenemos que celebrar la Eucaristía, porque si no caemos en irresponsabilidad. Él lo dijo muy claro, lo dijo en otra forma, ¿verdad? No lo dijo como lo estoy diciendo yo exactamente, pero ese fue el sentido, ¿verdad? La responsabilidad del cristiano. Confía en Dios, claro que confía, cree en Él, claro que cree, pero es responsable de Él mismo y de los demás. El tema de la responsabilidad, así lo tocó él, así lo tocó Gonzalo. No sé si vieron la misa de la Merced ayer. No, yo me fui a San Martín de Porras a las 7 de la mañana. Pues estuvo lindísima la prédica. A las 7 de la mañana sí hay misa presencial en San Martín. Es que es en el carro. Es adentro del carro, es a las 7:30, pero si usted llega después de las 7 ya no hay lugar en el parqueo. Han abierto todos los parqueos con disposiciones especiales, ¿verdad? Pero yo estoy muy feliz de poder ir a una misa presencial metida en el carro donde estoy protegida y donde a nadie le toman la temperatura, o sea que cualquiera puede ir, ¿verdad? Y eso está bien.
Pues sí, Sí, porque se quedan sí. dentro del carro, no hay ningún problema. Bueno, No podemos bajar los vidrios, es cerrado. ok, bueno. Entonces, pero se da ese chance, en esa iglesia hay un parqueo grande, pues qué bueno. Sí Pero se puede. y ahí se puede, pero hay otros lugares donde no se puede, ¿verdad? Entonces la Cabal. gente tiene que entenderlo. Y él lo decía claramente, tienen que entenderlo porque no es eso, no es el tema de por méritos, no, o sea, esta situación de pandemia tiene que darnos también una comprensión un poquito avanzada de lo que es Dios, de lo que es nuestras celebraciones y nuestro acercamiento. Bueno, ese es el objetivo de los profetas. Que ustedes vean que lo que Jesús dice no es diferente a lo que decían los profetas, tal vez la forma es diferente, como ya les dije, pero no es tan distinto. Y lo que dice Pablo tampoco es diferente y lo que nos pasa a nosotros en las circunstancias tampoco es diferente. Entonces hay una misma forma de actuar, o sea, se me viene a mí aquella frase de Jesucristo ayer, hoy y siempre, o sea, siempre ha actuado y seguirá actuando de la misma manera. No hay sorpresas, pues. Entonces, dicho todo eso, me gustaría oírlos, sus comentarios, y yo voy a ir tomando nota de qué fue lo que ustedes fueron ahí como, como enriqueciéndose con las lecturas que tuvieron. ¿Qué fue lo que Bueno, leyeron? ¿Qué fue lo que leyeron y qué fue lo que aportó esa lectura? mira, aquí leímos sobre, hicimos preguntas. Ajá, Había que elaborar preguntas sobre lo que íbamos leyendo, ajá, ¿verdad? Y digamos, a mí me llamó mucho la atención en Isaías 40, del 1 al 2, si nosotros también tenemos que expiar nuestras culpas, digamos, si solamente la confesión es suficiente o hay que expiar nuestras culpas, porque él lo dice ahí, que hay que expiarlas. Bueno, yo escribí un montón de preguntas aquí que me fueron surgiendo. La buena nueva, obviamente, es el Evangelio, ¿verdad? ajá. Habla de eso. La eficacia de la palabra en la historia también se aplica a nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Me tengo la gran duda también que es fuera de esto, pero como ellos llegaron a estas tierras durante este éxodo, dice que fue que fue mejor que el otro, que fueron con agua y fueron con comida. Pero cuando llegaron, ahí habían habitantes. ¿Qué hicieron con los habitantes? Los conquistaron, los Bueno, aniquilaron. a ¿Qué ver, fue lo que pasó? vamos en Los orden. absorbieron. Vamos en orden, Mariel, vamos en orden. Primero, acuérdense que entonces 40 ya es que estamos en el segundo Isaías, ¿verdad? Sí, estamos ahí, El sí. primer Isaías era como para motivar, denunciar y hacerlo reaccionar. Bueno, no se Sí, logró, no se logró. sí, Entonces, Mariel, se fueron al exilio. O sea, sí, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que Babilonia, o sea, los caldeos, invadieron Palestina y sí, una parte de los habitantes de Palestina, los más intelectuales, se fueron a Babilonia y el sí. resto se quedó. Ah, Eso ya. fue, el resto se quedó, pero como esclavo en Jerusalén, ¿verdad? Ah, ya. O sea que regresaron a su mismo pueblo donde estaba su Regresa, gente. eso. Eso me aclara todo eso. Sí, Perfecto. claro, por supuesto. Entonces, pero acuérdese una cosa, regresaron cuando Babilonia perdió el poder y lo ganó Persa. Sí, así Los es. Ciro persas con Ciro, ajá, regresa. lo regresó. Ujú. Ese éxodo es un camino de regreso a su Sí, propio país. Muy bien. sí, Eso sí, ya está claro entonces. sí. Ahora, expiar, Sí, expiar. Claramente el sentido del ayuno, el sentido de la oración, el sentido de ayuno, oración y limosna, esos sentidos
No es porque nosotros tenemos que expiar. Va, porque eso está dicho muy bien, Mariel, con la pregunta. ¿Por qué? Porque eso está dicho todavía cuando no Antes de Cristo. eso. Antes de Cristo, ¿verdad? Antes. Pero Ajá, ajá. ya Ya con con él, Cristo. eso ya no tiene ese sentido. ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué Porque no? me Porque me tienen a mí. tienen a mí. Ok. Habrá un momento donde ya no me tengan y entonces sí tendrán que hacer todo eso, pero no, ya no como expiación, ya no como, ya va a cambiar la modalidad, porque aquí hay un tema bien importante, Mariel. Sí. En estos momentos donde hay tanta gente que muere, donde hay tanto sufrimiento, donde hay pobreza, donde hay dolor, ¿cómo podemos afirmar y asegurar que Dios nos ama? ¿Cómo? Si las circunstancias lo niegan. Ok, entonces, muy sencillo. Dios nos ama porque nos perdona. Así es como Él. Y ahí otra vez lo mismo que estábamos diciendo hace un ratito. Se puede decir fácil, pero es muy difícil. Muy difícil por dos razones. O porque pienso que soy muy buena y no me debe de perdonar nada, o porque pienso que soy muy mala y no me va a perdonar nada. O sea, de todas maneras él no puede. ¿Me entienden? Pero ese es un tema de lo que decía ayer la primera lectura. Tus pensamientos no son como los míos, porque mi pensamiento es este. Bueno, pero si me están pasando cosas malas, ¿por qué es que voy a pensar que me ama? No me ama porque me está pasando todo lo negativo. Ajá. Tus pensamientos no son como los míos. Hay muchas cosas que pasan como consecuencia, hay muchas razones que se nos escapan al conocimiento, muchísimas. Es un abanico de situaciones. Fíjense que yo estaba leyendo sobre la peste bubónica. Ajá. Estaba leyendo, vieran qué interesante lo que leí. Leí pues de que esa peste se transmitió en Europa básicamente, pero se transmitió en todo el mundo viviente de aquella época, se transmitió por las pulgas. Pulgas de las ratas. Pero por las pulgas fíjense, de las ratas, sí. pero fíjense cómo va la conexión. Eran las pulgas, pero las ratas se morían, ¿verdad? Las pulgas no tenían dónde vivir y aquellos grandes vestidos de aquella época, más la suciedad que había en Europa en esa época. Y oigan una cosa, solo miren esto, qué cosa más tremenda. En el 1300 fue eso. Pero fíjense una cosa tan interesante, que como está la época de la Inquisición y se está persiguiendo a las herejías y tiene el tema de las brujas y todo eso, resulta que por la forma de vivir de los gatos se habían aniquilado los gatos, de todos los colores, pero especialmente el negro, porque por su forma, como tienen una forma tan extraña de sobrevivir a muchas cosas, pues entonces se miraban extraños. Mataron los gatos. Entonces vean, dice, cómo lograron también, ¿cómo le dije? Afectar el ecosistema. Y entonces no habían gatos para que se comieran las ratas. Y entonces hubo un proceso así muy rápido y eso fue una causa, ¿verdad? No es que sea la única, son muchos elementos. Pero ahí es donde nosotros vamos viendo cómo tenemos que ir saliendo de supersticiones. Hay muchas supersticiones que hacen daño en nuestro cristianismo. A mí no me parece extraño, por ejemplo, cuando yo recibo, no sé si es cierto o no, porque tampoco los leo mucho, pero ahí está, ¿verdad?, de que hay fuerzas contra la Iglesia Católica y que no.
Entonces, yo digo, bueno, pues mientras no salgamos de supersticiones y tengamos la verdadera fe en el Señor de la vida, en el Señor de la historia, en que realmente hemos hecho cosas muy, muy, muy destructivas a lo largo de nuestra vida, pero que nunca es tarde para Dios. Ese es el Evangelio del domingo. Nunca es tarde para yo ir a trabajar a la viña del Señor. Puede ser en el último momento de la vida, pero nunca es tarde que yo cambie y que yo pueda trabajar en la viña del Señor. Vean, ahí hay otro ejemplo. Tus caminos no son como mis caminos ni tus pensamientos, porque páguenle empezando por los últimos. Y entonces los primeros sintieron envidia. ¿Por qué? Porque pensaron nos van a pagar más y resulta que no. Entonces se les contrató por lo mismo. Todo ese tipo de cosas hay que irlo comprendiendo. Primero, como una profecía que se anuncia, luego como algo que se realiza en Jesús y luego que nosotros debemos comprender para vivirlo nosotros. Entonces, vean ustedes que la superstición es muy, muy, muy dañina para la fe. Tener las medallitas o las imágenes como que si son fetiches para el mal, para como sacar el mal, ya Jesús dice, el mal está dentro de nosotros, no porque seamos malos, sino porque tenemos esas inclinaciones. Entonces hay que ir comprendiendo las palabras, hay que ir comprendiendo el Evangelio, hay que ir comprendiendo al profeta. Entonces, lo que es expiar, nosotros ya no expiamos nada, porque ya fuimos. Ya vino Jesús. Porque ya Él dice, por sus llagas, va a decir Isaías, fuimos sanados. Entonces ya no hay eso. Pero sí nosotros podemos colaborar con la gracia. ¿Cómo? Puesto que nos damos cuenta de nuestras tendencias, inclinaciones egoístas, que nos queremos pues apropiar de todo, que somos codiciosos, que somos envidiosos, que somos todo eso, ¿cómo se trabaja todo eso que está dentro de nosotros? Pues con el ayuno. ¿Por qué? El ayuno nos va ayudando como a decir, yo tengo dominio sobre, yo tengo una voluntad que puedo manejar. O sea, San Agustín lo va a poner como que la naturaleza humana es un caballo desbocado. Y entonces todo esto, la oración, el ayuno, son como las riendas que me permiten llevar ese caballo, ¿verdad? Entonces nuestra naturaleza es así. Y es lo que dice, por ejemplo, la cabra tira al monte, dice, ¿verdad? O sea, es la naturaleza de la cabra. O sea, nosotros también tenemos nuestra propia naturaleza y que se ve en cosas chiquitas. No es necesario verlo en cosas tan grandes, ¿verdad? En fin, la cosa es entonces de que esto ayuda para que nosotros vayamos trabajando. Fíjense que, por ejemplo, en eso de la peste bubónica que yo leí, dice que en ese periodo de 1300 es la época medieval, ¿verdad? Entonces, ay, sí, horrible. Entonces dice que la Iglesia Católica tenía el dominio de todo, casi de todas las tierras, ¿verdad? De Occidente. Entonces dice que los monjes y los religiosos empezaron a morirse todos, porque imagínense, ahí se llegaban las ratas y los alimentos y todo, y dice que hubo una mortandad tremenda. Entonces, se murió 1/3 de la población mundial. Sí, se murió. Cambió la historia, cambió sí, la historia. Cambió la historia. Cambió la forma de vivir de la gente. Pero oiga también que cambió, que resulta que como se murieron la mayor parte de religiosos, sacerdotes y religiosas, sin formación empezaron a entrar a un montón de gente. Vean cómo va dando la historia ciertos perfiles que después vamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ante el hecho que no había cómo dar los sacramentos, que no había cómo cuidar a los enfermos, como ellos que estaban viviendo ese sentido de ayudar al pobre y al necesitado, hubo una gran mortandad de todos ellos. ¿Qué hicieron? Pues entonces muchos que no estaban formados y todo, fueron ordenados. ¿Es eso? Eso hay que leerlo
No tiene puesto el micrófono, Carolina. Volverse sacerdote toma varios años y los ordenaban a veces hasta en un año para poder tener sacerdotes, entonces prácticamente no sabían nada. Claro. Y entonces ahí vemos cómo eso va repercutiendo a una gran pobreza y la gente vive de supersticiones, de ideas equivocadas y de todo eso, ¿se dan cuenta? Pero hay un origen, hay que saber que todo eso está pasando. ¿Qué otra cosa? A ver. Bueno, como las conexiones que se van haciendo, me llamó mucho la atención. Digamos, cuando Jesús dice que su padre lo ha abandonado, eso también aparece ahí, lo usa Jesús, ¿verdad? Lo usa Jesús en Isaías 40, 27. El Señor me ha abandonado, mi Señor me ha olvidado. Es lo que usa Jesús cuando está muriendo. Y ese también cruz, ¿verdad? Pero también es un Salmo 22. Sí, o sea que sí. ahí se ve que Jesús en ese momento está orando con el Salmo y está sintiendo el abandono de Dios. Lo está sintiendo. Pero, oigan, importante esto, oigan esto. Él puede sentir una cosa, pero él sabe otra cosa. Y entonces aquí viene la segunda parte donde en tus manos entrego mi espíritu. Porque él está sintiendo el abandono y porque ha reciclado todo el mal del mundo. Entonces ese mal lo aleja del rostro de su padre. A él lo aleja. Pero al mismo, eso siente como humano, pero él sabe. Fíjense qué interesante es eso. Fíjense que es muy interesante no dejarme llevar solo por lo que yo siento. Es más importante lo que yo sé. Sí. Ok, ¿qué otra cosa? También aquí cuando Ciro saca al pueblo de Babilonia, ¿verdad? Ajá. Él era un líder militar. Él es el rey de Persia. Sí, pero era un líder militar. Entonces, eso es lo que ellos esperaban de Jesús, que hiciera lo mismo. Exacto. ¿Verdad? Era un líder militar. También habla de los ídolos. Yo estaba pensando que los ídolos de hoy son la seguridad económica, tener trabajo, tener casa, todo eso, las leyes protectoras y la situación social, cómo se volvió sin esperanza. ¿Qué es lo que está pasando? A mí me impresionan las noticias en Estados Unidos. Es lo que nos está pasando a todos ahorita, ¿verdad? Que no tenemos bases sólidas porque todos esos ídolos nos han ido socavando nuestra forma de ser y de pensar, igual que ellos. Yo le pasé a los jóvenes de la universidad. ¿Ustedes no tienen Netflix? Sí. Carolina tiene Netflix. Puedo accesar, pero casi no carga aquí. En mi casa no cargan las películas. No, es que este es un documental que yo le pasé a los jóvenes y que ayuda mucho para comprender lo que está pasando en casi todos los lugares y lo que está pasando con nuestros jóvenes y lo que está pasando en este contexto que nosotros vivimos. Entonces se los voy a dar por si ustedes lo pueden ver. Sería interesante porque a veces es importante que nosotros también nos formemos. Se llama el dilema de las redes sociales. ¡Ah, ya lo vi! ¿Ya lo vio? Ya la vi. Se le para a uno el pelo. Pero eso es bien importante. Eso es para todos los que viven pegados a esto, miren. Y a las redes sociales, es que de verdad. Dice que el celular es el chupete. Lo peor, cabal. El chupete de los jóvenes, dice, porque cualquier cosa, si están tristes, ahí lo agarran, si están solos, ahí lo agarran. Es el chupete, fíjense ustedes la metáfora que utiliza, ¿verdad? Es horrible. El chupete. Pero hay que entender cómo manejan.
y fíjense que a mí lo que me... manejado. A mí lo que me llamó la atención de ese documental es que resulta que la verdad ya no es importante, ni la persona ya no es importante. Entonces ahora, por ejemplo, lo más importante es desinformar, porque si usted está desinformada, está confundida y no sabe nada, no sabe ni que está confundida. Eso es lo primero. O sea que la verdad se vino para abajo, ¿verdad? Y Sí. otra cosa, entonces todo el mundo le da sus verdades. Y otra cosa es darse cuenta de que cuando usted busca algo en internet, o sea, supóngase que le llamó la atención cualquier cosa, usted se va a dar cuenta que inmediatamente le empiezan a llegar información, aunque usted no la esté buscando. Y usted se sorprende porque dice, como usted no sabe, dice, ay, qué casualidad, yo preguntando por esto y esto como que supiera. Pues es sí. lo que nos oyen. Ahí no, es que todo es negocio, Carolina. Así como es negocio. No estamos solos. Entonces dice, el producto somos nosotros. Nosotros sí, claro. ya no somos personas, somos un producto y sí. Somos nosotros los que consumimos y entonces ellos lo que quieren es tenernos siempre consumiendo. Es interesante, sí. Véanlo por sus hijas, por sus nietos, por los jóvenes, si dan clases con alumnos. Es bien importante. Yo no sé si usted ha oído de un escritor que se llama Agustín Laje, es un argentino. No. Él estaba, ayer escuché una conferencia que él dio y dice, hace la metáfora de los celulares, los iPhone, ¿verdad? Entonces usted tiene el iPhone 7 y sale el 8, entonces, sale corriendo a la tienda a comprar el iPhone 8. De ahí viene el 9 y sale corriendo a la tienda. Entonces, ¿qué es lo que están enseñando las y sacaron el video de un muchacho que alrededor de no más de 30 años, estoy emocionadísimo que pude comprar mi celular en la preventa. Es que con todo eso, solo eso les importa. Entonces, para ellos todo tiene que ser hoy. O sea, lo que están creando es una mente para el hoy, que no tenga historia, que no valga la historia, porque solo les interesa crear en la mente de todas estas millennials un presente para ser manipulado, porque a ellos no les importa, o sea, entonces el iPhone 7 ya es un dinosaurio. Es consumismo, todo es consumismo. Nosotros que pensamos de una forma en que, por ejemplo, Jesús es la base de nuestra vida, ¿verdad? Aprendimos de una u otra forma a que lo que importa es la palabra de Dios, pero a ellos les están lavando la mente de tal forma que solo importa lo nuevo y que, por ejemplo, llegan a hacer aquello de que en este gran lío que hay ahora de los lobbies de gays, que si usted no puede decir que es heterosexual hasta que usted no ha probado que, porque se tiene que meter con alguien de su mismo sexo para probar que usted es heterosexual, ya que no le gustó, pero no puede decir que es heterosexual si usted no tiene la experiencia. O sea, que todo lo tiene que experimentar para decidir, pero les daban así el coco, de una forma tan asquerosa, porque viven metidos en que, no, yo tengo que ser auténtico, dicen, pero de auténticos no tienen nada, solo son los borregos que llevan a estos lobos al matadero. Por eso lo interesante es de la información. Vea entonces, una cosa que dice aquí el profeta, que tiene que ver con los oráculos. Él les informaba, les abría los ojos, les hacía conciencia. Pero ya ven ustedes el resultado, es la dureza del corazón, la ceguera, la sordera de no querer oír, de no querer ver. Entonces, claro. También dice, siga. No, siga Mariel, dígame. No, digamos, también decía que
era muy importante el templo, por eso es que fue muy importante el que descubrieran estas leyes y el Deuteronomio, ¿verdad? Que se escribió después. Pero hoy por hoy, eso es lo que me pasa a mí. Sigue siendo el templo un lugar de encuentro entre el pueblo de Dios con Dios. Digamos, tengo